Bienvenidas, chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cicatriz. Hoy tenemos con nosotras a María Toral. Creo que María y yo nos conocimos en Instagram. Un día, si no recuerdo mal, me escribió para hablarme de La Cicatriz y después de haberme leído su último poemario, El año en que gritamos, lo he entendido todo y me ha hecho pensar en una dicotomía que creo que vivimos todas y es esa lucha entre la necesidad de hablar y el silencio, porque creo que hablar nos viene bien. De hecho, la cicatriz nace de esa necesidad, ¿no? De crear un espacio en el que podamos hablar íntimamente y con libertad para podernos ayudar las unas a las otras, pero al mismo tiempo creo que es necesario también el silencio. Y creo que María es un ejemplo de esto porque encontrar datos, información sobre ella en la red es dificilísimo. Creo que preserva bastante su intimidad, pero al mismo tiempo ha hecho un ejercicio de compartir, al menos en su último libro, que es el que he leído yo, El año en que gritamos. Creo que ahí ha gritado a lo bestia, en forma de libro, para explicar eso que le duele. Y creo que es un poco así, ¿no? Que por un lado necesitamos ese silencio, pero al mismo tiempo muchas veces necesitamos compartir lo que nos duele. María es licenciada en Humanidades, compartimos estudios y, Ujú. y es autora de la obra que os estoy comentando, que he leído El año en que gritamos, y de una primera novela que publicó hace un par de años, si no me equivoco, que se Eso, titula, ¿verdad? Lo digo bien, ¿no? lo dices perfecto. Que se titula La voz que tomé prestada. No he podido todavía leérmela, pero luego si quieres, María, nos explicas un poquito más sobre ella. Y, y creo que lo que hace María en su obra, como dice Paula Ortiz en la introducción, es pintar la grieta. Leo un trocito muy pequeño de Paula que dice: entre versos libres, silencios buscados, fábulas observadas, fotografías en prosa, María comete la misión incierta de pintar la grieta, gritando o en susurros, para dejar así que en ese camino nos llegue algo del alivio de la luz. Y creo que igual es resumir mucho tu obra, pero creo que tienes estas dos cosas, ¿no? Esa voluntad de pintar los cadáveres que nos encontramos a lo largo de nuestra vida, pero al mismo tiempo dar ese atisbo de esperanza, ¿no? Como viniendo a decir que siempre hay una luz por la que atravesar. Mm, ¿Crees que es cierto lo que digo, María? Bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, María. Es un placer enorme estar en tu podcast. Y sí, la verdad es que es tal cual, un poco lo que dices, y sobre todo es una forma bellísima la que ha tenido Paula de hacer ese prólogo del poemario. Y sí, creo que esa forma de pintar la grieta, que es un poco esa técnica maravillosa que tienen en Japón, digamos, de curar, entre comillas, las heridas, pues es la que ha, digamos, visto mi amiga Paula a la hora de traspasar las fronteras de ese libro, ¿no? Entonces, es lo que ha querido recoger de alguna forma en ese prólogo, que ha sido hermoso, hermoso, muy hermoso. Esa grieta, esa luz, que quizás ni siquiera yo pues he alcanzado a verlo a la hora de redactarlo, y sin embargo ella pues sí que tuvo ese ojo, esa mirada que tiene
bueno, quizás en todo lo que hace también, Exacto, sí. sí. Explícanos, bueno, mira, vamos a hacerlo por orden, porque ya me iba a ir a preguntarte por Cuéntame. por la obra, pero me gusta siempre cuando empiezo preguntaros por vuestra herida, por esa cicatriz con la que convivís, ese momento de tu vida que marcó un antes y un después, ¿no? Creo que estos momentos, porque muchas veces hay más de uno, evidente, Ujú. nos marcan, ¿no? Y determinan al final nuestra mirada y quién somos. Sí, bueno, sin intentar hacer mucho spoiler, si bien en el libro em, es cierto que no, digamos, no es el tono general del libro y bien se recoge casi al final la herida principal que para mí ha marcado lo que dices, ese antes y ese después en mi vida, sucede una cosa que yo supongo que sucede con todas las personas que hemos sido pues, víctimas de un abuso infantil. Y es que hay como dos momentazos, digamos, ¿no? Primero, el momentazo en el que sucede ese abuso y el momentazo en el que de alguna forma sale a la luz, ¿vale? Entonces, pues digamos que es precisamente lo que dices, el momentazo de la herida y el momentazo de la cicatriz, ¿no? Pues ese momentazo en mi caso fue el abuso en sí, eh, que fue cuando yo era niña, y el momentazo en el que me di cuenta, es muy curioso esto, el momentazo en el que me di cuenta de que no podía seguir callada, pues fue un día en el que, no sé si recuerdas un programa de televisión, seguro que sí, dirigido por Risto Mejide, en el que se sentaba en un sofá Chester a Sí. entrevistar a personas conocidas e invitó a James Rhodes y aquel Mm. día en aquel sofá James Rhodes habló de su experiencia de abuso y después de, bueno, de que seguramente hayamos escuchado muchísimas experiencias, pues a mí personalmente aquella experiencia me marcó de tal forma que, o sea, me desgarró de una forma que dije: "Hasta aquí". Y ese día fue el día en el que dije: "Yo ya no debería seguir callada", y te estoy hablando de que éramos adultos ya, imagínate, porque no hace tanto de este programa, ¿vale? Mm. Entonces, ahí fue el momento en el que yo pensé que ya era el momento. Y para mí esos 2 momentos, pues, fueron como como los grandes hitos de ese antes y ese después. Esos 2 Y es a quizás. partir de ahí que empiezas a plantearte el libro, empiezas a escribir. Dime como un Claro, no, poquito bueno, cómo ha sido. vino primero la primera novela que ya, habla de esto en algún capítulo de la historia, porque son la primera novela son varias historias entrelazadas y ya hay algo de denuncia de esto. Yo ya hablo con la o sea, yo ya lo saco fuera con ese libro, la gente pregunta, yo ya, empiezo antes de sacar el libro a la luz, a ir a terapia mucho tiempo, le debo la vida a mi terapeuta, sin duda. Y después de esto es cuando, bueno, ya ese proceso de curación tiene lugar. Y y este poemario en realidad, como te digo, no tiene como tono general esa superación del trauma, pero sí es fruto de ella. Entonces, tiene como telón de fondo, pues otra, digamos, transitar otro tipo de duelo, que es el de una ruptura amorosa, y,
y al final van un poco de la mano, porque al final es transitar pues o sea, una herida. Creo que Ujú. cuando una persona tiene una herida, lo único que siente es que ese dolor hace que eso es lo único que pueda gestionar. O sea, cada uno hace lo que puede con una herida. Entonces, ese dolor, el que sea, absorbe el oxígeno de la casa, de los domingos por las mañanas, de todo. Entonces, hace que sea imposible en realidad avanzar, con lo cual, digamos que ese sí es el tono del poemario, esa gestión del dolor, el que sea. Y lo único que Exacto. trae a colación un poco ese trauma inicial de esa niña es el final del poemario en el que se denuncia abiertamente qué ha sucedido cuando yo era pequeña. Sí, me gustó mucho que estuviera al final, que lo explicaras al final, Mm, porque creo que es una manera como de dejar al lector abierta la posibilidad de interpretación, ujú, porque es cierto que hasta que tú no lees el último capítulo, no sabes de dónde viene ese grito, luego lo cierras, digamos, pero lo cierras en cuanto a la autora. Sin embargo, el lector previamente ha estado transitando por un dolor que tengo que decir que se palpa, ¿no? Que se siente durante todo el libro, pero como que te deja reencontrarte con el tuyo hasta que llegas al final y conoces, ¿no? Digamos, el germen o claro. la semilla. Ujú. Mm. Entonces entendí todo, María, entendí por qué me escribiste hablando sobre la Claro, o cicatriz sea, y encontrarme con un podcast que me recomendó una amiga, Lara, sí, que se llamaba La Cicatriz, dice, wow. Entonces, claro, los escuché, encontré a mujeres maravillosas que hablaban de sus cicatrices y al final te das cuenta de que, o sea, de la necesidad de hablar de eso. Me ha pasado a lo largo de estos años desde que se publicó la primera novela un continuo yo también, eh, muy, muy heavy. muy Sí, sí, heavy. sí, Sí, muy, muy sanador, ¿no? También es mucho. como, Sí, sí, muy yo sanador, creo que efectivamente. siempre digo lo mismo, ¿no? Pero a mí un poco hablar me hizo sentir muchos años desnuda hasta que me di cuenta, o fui consciente, porque supongo que ya lo hacía de manera inconsciente, supe entender que hablando empezaba a curarme, porque Efectivamente, yo siempre digo lo mismo, pero una vez ese dolor lo transmites y lo transformas en palabras, empieza a curarse un poquito. Es obvio, efectivamente. ¿no? Es obvio que depende del grado, de las dificultades, de todo, ¿no? Y que cuando estás pasando el dolor hay que pasarlo, pero para mí siempre ha sido muy, muy sanador, ¿no? Poder explicar las cosas. Y de aquí nace la cicatriz, de hecho, ¿no? Vaya. Mm, Sí, 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 qué sí. bueno. ¿Y para ti la escritura ha sido terapéutica o simplemente ha sido una forma de hablar o de ordenar tus No, para mí la pensamientos y escritura emociones? en ambos, o sea, en ambos casos, en ambos libros, ha sido tremendamente terapéutica. En el primer caso, en la primera novela, fue incluso una forma em, casi de ordenar algunos hechos. Y en este caso, quizás ha sido también, es casi como una línea histórica que va desde el principio de una historia de amor, transitándose hacia lo- el dolor de un final que iba a decir que yo no vi venir porque fue así, pero incluso el dolor de la ruptura y después de la ruptura y de encontrarme en una ciudad en la que
quizás al principio yo no quería estar, porque, bueno, cuando caminas por unas calles que te recuerdan a esa persona y te la encuentras, aunque no te la encuentres, te la encuentras en esas calles y, y tener que hacerte a la idea de que vas a estar viviendo en esa ciudad sin esa persona, bueno, pues es todo un duelo, ¿no? Entonces, al final, Ujú, escribir sobre todo eso, al final es parte de ese duelo y de esa recuperación que fue lenta y fue muy dolorosa, pero, pero bueno, en realidad sí es muy terapéutico para mí escribir. En ese momento, por lo menos lo fue. No es que, por ejemplo, tenga un mal día y se me despierte la creatividad. No, no creo que funcione así en mi caso. Posiblemente para muchas personas funcione así. En mi caso, no es ese tipo de terapia. No es que escriba cartas, por ejemplo, cuando me encuentre triste, o por lo ujú. menos no en esta etapa de mi vida, pero ni cuando me encuentre, bueno, igual cuando me encuentro muy motivada o muy exultante, sí puede ser que escriba, pero Al no revés, sucede al revés, quizás. Así claro. que sí, pero como terapia de sacar cosas fuera, sí me suele suceder así, sí. ¿Y por qué crees? ¿Crees que es porque pones nombre, porque nombras cosas que no te habías atrevido a decirte a ti misma o por qué crees que es? No, en realidad creo que las cosas han salido fuera cuando previamente me he atrevido a ponerles nombre, ¿sabes? Hasta que no han Ujú, tenido un nombre o no me he atrevido a reconocerlas, no las he sacado al papel. vale, Mm, vale. Y claro, entiendo también que cuando compartes algo tan, digamos, heavy, ¿no? Tan íntimo y tan doloroso, entras primero en una convivencia con lo que hasta ese momento había sido silencio, pero ujú. también te enfrentas, imagino, al dolor o a la reacción del entorno. Uf, claro. Y ahí nos metemos en un terreno que por lo menos para mí fue eh, muy complicado. Es decir, Ujú, cuando, digamos, durante mucho tiempo me puse a buscar información, digamos, para saber casos parecidos al mío, información sobre casos de abusos infantiles, por ejemplo, ujú, em, casi como refugio, ¿vale? Y lo único que encontraba era pues con que la víctima estaba muerta, porque en general pues eran casos de feminicidio o de violación seguida de feminicidio, o que la víctima pues había sufrido durante el proceso después de denunciar o antes un tremendo juicio social. La familia la había repudiado, distanciado, ¿sabes? Ella siempre como foco, la víctima, que ujú. bueno, es lo que sigue pasando a día de hoy. Y estamos hablando de hace casi 40 años, imagínate, pues a día de hoy sigue pasando, ¿vale? Entonces, es cuando inevitablemente te asalta la duda terriblemente desoladora de qué está fallando en la sociedad a día de hoy para que sigamos pensando cómo debe de ser una víctima o qué comportamiento esperamos que tenga que tener esa víctima. Entonces, al final, nosotras lo único que nos queda es sentir culpa, o vergüenza, o si deberíamos haberlo dicho o no deberíamos haberlo contado. Ok, al final todo esto tiene que ver con nuestra formación de base, lo que nos enseñaron en nuestra familia o en nuestra escuela, porque al final, en mi caso, por ejemplo, siempre se ha hablado
de la familia como el lugar refugio, ¿vale? Como Ujú. ese lugar sagrado que había que cuidar, esa frase de que los trapos sucios se lavan en casa, no se lo cuentes a tu padre, etcétera. O sea, todo eso que busca evitar nombrar un asunto privado en un espacio público porque se difamaba a la familia, ¿vale? Pero claro, resulta que luego el día que cuando eres mayor te pones a revisar unas estadísticas, lo único que quieres es gritar, ¿vale? Porque al final no son los extraños del parque, ni siempre se te va a llevar un hombre cuando bajes a comprar el pan, ¿vale? Sino que el 80% de los abusos infantiles pues ocurren en las casas, a mano de tu abuelo, de tu tío o de tu vecino o del mejor amigo de tu padre. Sí, Entonces, al final, pues lo que te sucede con esto es que lo único que quieres es educar a tus hijos de una forma en la que, por desgracia, le tengas que explicar que a pesar de que sean familiares, si en algún momento se sienten incómodos, pues te lo van a tener que contar. Y es lo único que, por desgracia, vale. Aparte de que les tengas que explicar que fuera que también, ¿sabes? Pero es súper triste tener que explicar esto, pero es que es lo que nos queda. O sea, explicarles desde pequeños que, que sí, que son tus abuelos, tus padres, tus tíos, el vecino de enfrente, pero que también se pueden sentir incómodos. Incómodos, ya no te estoy hablando de nada más, incómodos. Entonces, al claro, final, es eso. Hay un libro maravilloso eh, que luego te lo pasaré para que lo recomiendes vale. en redes, porque realmente trata este punto desde una óptica maravillosa y es muy, muy, muy recomendable. Entonces te lo pasaré después y así lo puedes recomendar también. Y entonces, bueno, que me estoy yendo. No, no, pero guay, Entonces, porque así lo pondremos en notas, María. Perfecto, luego me lo claro, pasas. entonces me preguntas, ¿cómo se lleva esto desde el entorno familiar? Bueno, pues en mi caso, para mí, por desgracia, yo sé que duele porque al final crees que tu familia siempre va a estar de tu parte y demás. Bueno, pues en mi caso no sucedió así, pero tampoco puedo, yo qué sé, culpar, porque al final me di cuenta de que la mayor parte de las familias en aquel momento reaccionaban de la misma forma. Esto es algo que, volviendo al tema de James Roth, él lo comentaba, decía, creo que la vergüenza de no estar en ese momento que lo conté a la altura hicieron que reaccionaran así. ¿Yo qué quieres que te diga? Me encantaría pensar que todos nosotros a día de hoy reaccionaríamos bien. Hombre, yo pondría la mano en el fuego que reaccionaríamos tal y como somos ahora, reaccionaríamos bien, Exacto. ¿sabes? Ante una cosa así, por favor. Pero, Sí. pero estamos viendo que las autoridades no reaccionan como tendrían que reaccionar y si no reaccionan quienes no tienen que proteger, ¿qué hacemos? Es decir, ¿sabes? Con todo lo que está pasando ahora mismo, o sea, como sociedad no lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, es No, tremendo, es claro, tremendo. y las familias son reflejo, ¿no? Del entorno también, Efectivamente. así que Claro, ¿qué nos queda? ¿Cogernos a nosotros la justicia? O sea, es que es alucinante. No, no tengo palabras para las cosas que están sucediendo los niños. O sea, la infancia ahora mismo está desprotegida, pero desprotegida desde la base, ¿sabes? Es alucinante. ujú. Entonces, entiendo que somos nosotros desde la cuna, literal, los que nos toca protegerles. ¿Sabes? Muy, muy bestia todo este tema, muy bestia. Sí, muy bestia, sí. Y creo que además cuando se junta con la problemática de género, todavía, Claro, todavía se incrementa, ¿no? Porque, totalmente. sí, porque mira, además justamente hablando de esta herencia, ¿no? De este
de todas estas estructuras familiares que nos rodean y que en teoría nos sustentan y nos protegen. Yo creo que, porque ahora hablábamos de abuso, pero ocurre lo mismo en cuanto a ser mujer tal y como consideras que se debe de ser mujer, ¿no? Efectivamente, Yo creo que los mayores encontronazos, digamos, me los he encontrado dentro también, ¿no? Ya en totalmente. parejas, ¿no? Ujú, Familiares. Creo que además, mira, justo hoy reflexionaba sobre todo, todas estas cosas aprendidas que no nos vienen solo de nuestros padres, sino es que van como, las tenemos tan arraigadas socialmente que es ujú. tan difícil. Yo ahora quizá me vaya de tema, ¿no? Me voy más al tema del feminismo, pero es lo que un poquito me ha venido también Claro. cuando fui madre. Realmente fue cuando me di cuenta de la responsabilidad que tenía delante de mí y empecé a ser consciente con muchísima más viveza de todas esas, de todo, digamos, esos valores, esas cosas aprendidas del patriarcado que perpetuaba. Eran cosas micro, ¿no? Totalmente. Sí, Pero que yo las seguía perpetuando por miedo, por vergüenza, por desconocimiento. claro. Y, y es terrible, me parece además que es súper, súper valiente romper, romper con esto, empezar una vida nueva, porque Mm, realmente al final es lo que te toca, ¿no? Cuando habrá casos en los que no, habrá casos en los que puedas abrir los ojos, ¿no? A un entorno familiar, a un colectivo, pero por norma, la persona que rompe con la tradición es normalmente la que queda fuera. efectivamente. Em, y creo que con esto, ¿no? El sufrimiento todavía se hace mayor, ¿no? Porque al final somos seres sociales que necesitamos ser aceptados y ser queridos, ¿no? Pero sí que es verdad que entiendo que en todo proceso llega un momento que hay un límite y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Digamos. Exacto. Exacto. Yo creo que lo que hablas del feminismo, y de hecho una de las cosas que me comentabas, que porque en la solapa del libro indico que soy feminista por necesidad. Y bueno, y es que creo que es algo evidente, precisamente lo que dices. O sea, históricamente las mujeres hemos considerado oportuno, entre comillas, por no decir imprescindible, reclamar una serie de derechos ante ese panorama social totalmente injusto, heredado de ese patriarcado que dices. Y bueno, en ello seguimos, ¿no? Son micros, lo que dices, micro, pero, o sea, es necesario, o sea, es necesario, pues, o llenar las calles, o llenar páginas, o ser feministas en nuestras casas o en nuestros trabajos. Bueno, que me da igual la forma, pero es necesario, porque desde hace tiempo nos hemos concienciado de que hay un tipo de violencia, de tiranía, de presión, lo que quieras llamarle, que únicamente vivimos las mujeres. Y aunque es cierto que tengo la sensación de que, como todo lo realmente válido y necesario, el feminismo de un tiempo a esta parte está siendo manoseado o despojado de su esencia, llámalo como quieras, desvirtuado o incluso fingido en algunas cosas, como quien solo sonríe cuando descubre que está siendo observado, ¿sabes? O sea, como que está Ujú, siendo utilizado en muchos sectores incluso como arma que nos divide, ¿vale? E incluso que a veces nos enfrenta. O sea, solo como que está de moda la palabra o la publicidad, que vale todo si es de color morado, ujú, pero que es de todo sabido que no es la lucha esa. Es decir, lo que llevamos a las calles o lo que luchamos en silencio en el salón de casa o lo que estábamos hablando antes, lo que enseñamos a nuestras hijas o tú que estás rompiendo cada día ese micromachismo o lo que le inculcamos a nuestros hijos,
pues tiene que suceder, claro, cada día lo que dices, pues todo el rato. O sea, mucho si no enseñas las tetas no luchas y a mí eso pues no me representa. O sea, no me representa quizás que lo respeto todo, pero que no me representa la que se manifiesta delante del Congreso con los pelos en la axila, porque considero pues eso, que hay un activismo mucho más profundo detrás de eso, que es eso que comentabas antes, pues que tienes que romper cada día esos micromachismos que están heredados y que muchas veces no somos conscientes, pero en el que sí que me representa es eso, que cada vez que das un paso, sabes que tienes una comunidad entera que camina contigo detrás. Y ese Exacto, sí es el que me representa, ese sí. exacto. Mm, Sí, creo que de hecho pasa todo esto por identificarlo, ¿no? Porque efectivamente, el, el camino es súper largo, estamos muy ¿no? Iba a decir en bragas, tal pero, cual. pero Está estamos bien, está en estamos muy en bragas. bragas, ¿no? Pero es, por un lado, yo siempre lo digo, ¿no? No perder nunca la esperanza, pero sobre todo seguir trabajando, ¿no? En Claro, identificar todo esto que hablamos, porque creo que es el único camino, ¿no? Es cierto exacto. también, y me parece súper importante lo que acabas de decir de que se ha convertido en una especie de moda, porque creo que eso además pervierte el mensaje y Efecto, hace mucho daño. Y ¿sabes lo que me estoy dando cuenta últimamente? Que también se, se ha traspasado a la salud mental, totalmente, sí, ¿verdad? totalmente. Sí, es muy Porque me peligroso. parece, creo que es básico hablar de la salud mental, creo que todos nos lo merecemos y es algo obligatorio, pero no sé por qué hay gente que, no, hay sectores que lo acaban convirtiendo siempre en un espectáculo, ¿no? Mm, Y hay exacto, que... mm, súper necesario eso, sí. Mm, exacto. Sí, nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, creo que también es clave lo que has dicho, ¿no? De saber que estás andando y que vas a encontrarte con muchas otras personas que lo están haciendo Eso igual que es, tú. eso para mí creo que esa es la esencia, o sea, que das un paso y que no lo das sola, o sea, que realmente vas con una comunidad completa, o sea, que es que no lo das sola el paso, el que sea. Mm, Mm, sí. En ese sentido también me gusta mucho, y lo he nombrado más de una vez, el trabajo de Remedios Zafra, que ujú, habla sobre esa necesidad de las mujeres, de los colectivos de mujeres, de respaldarnos, ¿no? Entre nosotras, claro. porque históricamente se, no sé si consciente o inconscientemente, creo que tengo la respuesta, se ha motivado el hecho de que seamos enemigas entre nosotras. Eso es. Ese es el Mm, problema, efectivamente. Sí, efectivamente, pero creo que cada vez somos más las mujeres que ojalá. vamos unidas. Sí. Bueno, hoy estoy positiva, igual otro día te hubiera dicho que no. Bueno, está bien. Es primavera, María, Efectivamente, por fin. por fin. Sí, sí, sí. Oye, me queda una pregunta que me voy totalmente de tema, pero quería preguntártela porque me ha gustado muchísimo del año en que gritamos, Mm. y es la frontera entre formatos, ¿no? Em, Te mueves en todos, en casi todos, ¿no? Me ha gustado muchísimo porque no sabía qué era lo que me iba a encontrar después y, y me apetece mucho saber si, por qué. Es decir, cada cosa te ha pedido una forma, ¿sabes? Cada emoción o cada sentimiento, cada cosa que querías explicar, te ha pedido una forma, lo has hecho mm, conscientemente. Cuéntame un poquito. Bueno, a ver, sí que es cierto que inicialmente o sea, estaba planteado como un poemario. Eso sí, lo que Ujú, pasa que después para estructurarlo em, quería darle una, o sea, digamos una introducción a los tres capítulos. Entonces, pues a la hora de darle la introducción
pues por eso se introdujo como con esa historia en prosa, ¿vale? Ujú, Entonces, eso fue un poco lo que, digamos, movió la elección de la prosa para, para esos capítulos introductorios, que es lo que le da un poco de continuidad, pues esa historia entre los dos personajes, ¿vale? Sí que es cierto que está lleno, ya ves que está lleno de personajes femeninos, ujú. y fue muy chula la búsqueda de los personajes, tienen todo el sentido a la hora de que tengan que ver un poco con ese paso del silencio al grito en esas tres fases puramente fisiológicas. No puedo contar mucho más porque si no hacemos aquí el spoiler del mundo. Destripamos. Claro, pero en realidad creo, al hilo de lo que me preguntas, que si responde a algún tipo de convención o algo, creo que uno no podría crear una obra artística de cualquier tipo, si nos está escuchando algún artista, pues que nos dé su opinión también, sin ser absolutamente libre y honesto consigo mismo. Es decir, sí que es cierto que a veces te tienes que ajustar un poco a lo que te pidan, qué sé yo, pues Paula, si nos estás escuchando y tú que sabes de guiones y de dirección y de todo lo que se te ponga por delante, pues siempre está claro que te tienes que ajustar a veces a lo que te exigen desde arriba, pero en este caso es verdad que yo tenía bastante libertad y por suerte pues pude hacer el poemario que he querido hacer. Entonces, en este caso me he ceñido a lo que necesitaba, que era pues tres bloques de poemas separados por unos capítulos, o sea, unos capítulos, perdón, una introducción en prosa y un epílogo pues también en prosa. Y como por si acaso no me llegaba con el epílogo, pues tenía que cerrar el epílogo con una paginita más escrita fuera de Madrid, porque el libro no podía estar concluido en Madrid, claro que no. Y entonces pues me fui al sur del sur del sur de España, allí frente al mar, y terminé el libro en el mar, en una playa de Granada. Así que y allí terminé, puse punto y final y ahí dije, ya no toco más el poemario, ya no. Porque como Y ahí, siga sumando poemas, digo, no, no termino de escribir este poemario pues ni en el 2080. Y así fue. Así que en realidad no responde a nada más que lo que me iba saliendo. Hay poemas, hay textos de prosa poética, hay un poco de todo que se parezca más a lo que es la poesía, salvo los tres textos, digamos, que introducen cada capítulo. ujú. Mira, el otro día, ahora me haces pensar, fui a escuchar a Marta Jiménez Serrano Ujú, con su nuevo libro No todo el mundo, y ujú. justamente le hicieron la pregunta también de por qué se había ido al relato corto, Sí, y ella respondía algo similar, ¿no? Un poco es em, que tanto la porque me forma, apetecía, claro, exacto, claro, porque después de la novela necesitaba, ¿sabes? No podía seguir escribiendo novela y empezó a claro, explorar el relato. Sí, de hecho dice que los escribió como bastante en al mismo paralelo, tiempo. claro. Sí, 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 sí. Bueno, yo Maravilla más creo fácil. que sí, es maravilla. Tú te has leído los nombres propios. Sí, Es sí, sí, maravilloso, sí. es Yo, maravilloso. estoy guardándome el No todo el mundo porque tengo dos o tres cosas empezadas y quiero guardármelo para leérmelo en Claro. exclusiva. Y, sí, ahora te quería decir algo y se me ha ido. Ah, sí, me ha gustado otra cosa mucho que has dicho, que es lo de la honestidad. Me parece imprescindible la honestidad porque la honestidad desde el punto de vista del escritor cuando escribes, ¿vale? Ujú. Porque creo que también, no sé si sientes igual que yo, que hay como una tendencia
a explorar más los temas que no lo que realmente uno necesita escribir. Es decir, porque ahora está de moda la salud mental, pues vamos a escribir todos de salud mental, ¿no? Ya, ¿Verdad? ya, puede Y ser. Bueno, no sé, también depende del autor, ¿no? No sé, o sea, igual que hay autores que escriben un poco como churros, que lo respeto, ¿eh? Pero ya, no sé, es que esto es como todo. O sea, supongo que la gente que hace buen cine y por eso no hacen una película cada 4 meses, ¿sabes? Pues los buenos escritores no sacan un libro cada medio año. No sé si me explico. Pues esto es sí. un poco así. Entonces, al final es un poco eso. Es muy relativo esto, qué sé Sí, yo. es muy relativo porque Pero sí, sí, además, estoy de acuerdo contigo con lo de, uy, la moda, pues vamos a escribir sobre esto. Entonces, mm, bueno, bueno, pero es que lo vemos en estos memes que hay que ahora toca volcanes, me he hecho volcanólogo, ahora toca, ¿sabes? El COVID, pues me he hecho epidemiólogo. O sea, es que al final es un poco esto, ¿sabes? Poco sí, creíble este tipo de cosas. y No sé. además, ¿sabes lo que pienso? Que como hay tantos tipos de lectores, pues también hay lectores de Tienen bestsellers, su ¿no? público siempre, por supuesto, claro. O sea, por eso que me parece muy respetable, claro. Sí, sí, Exactamente. claro que Sí, sí. sí, sí, sí. Y yo entiendo lo que dices, ¿no? Que creo que, de hecho, yo creo que un buen escritor, un buen cineasta no puede crear como churros, porque además creo que por norma hay bastante dolor en el proceso, Seguramente, Eh, claro, claro. ¿no? Sí, Yo sí. nunca he escrito ninguna novela ni ningún poemario, me gustaría, pero estoy aprendiendo. Pero sí que creo que hay un proceso bastante duro y profundo de honestidad contigo misma y digamos, de entrar, ¿no? En las profundidades de uno misma para poder explicar o para poder mostrar, aunque no hables de ti mismo, ¿eh? Sí, exacto. Sí, yo creo que en todo proceso creativo, de lo que sea, ¿eh? O sea, Ujú, no creo que, qué sé yo, Pollock pintase esas obras, ¿sabes? No sé, de la nada. ¿Sabes? Por mucho que sí, pareciese un impulso y ya, bueno, pues de ese impulso nacería de algo. Entonces, efectivamente, creo que detrás de cualquier proceso creativo hay, hay algo muy intenso y exacto, muy visceral y muy auténtico, sobre todo. Entonces, claro, mm, tiene que haber un proceso interno muy potente. Entonces, efectivamente es lo que dices. Si no, no sale no sé, me voy a comer un paquete de pipas y ahora a ver qué me sale. Que a lo mejor sí, ¿sabes? habrá que Pero sí, igual sí, igual claro, habrá que sí, claro. claro, Sí, porque de formas de vivir hay muchas, ¿no? Entonces, efectivamente, qué sé yo. Pero igual es el talento de cada uno y de repente se come un paquete de pipas y le sale así. Y oye, maravilloso. No es mi caso. Ojalá, pero no es mi caso. No es mi caso, no. oye, ¿y tienes en mente un nuevo proyecto literario? Sí, Sí, lo que pasa que va para bastante largo porque o sea, necesita mucho proceso de documentación y es un spin-off de una historia, de una de las historias del primer libro. Entonces, o sea, es como que tengo, digamos, el germen, sé cuál quiero que sea, pero claro, necesita mucho proceso de documentación y bueno, ahí está, sin muy más. bien. Yo Pero creo que sí, sí. cuando uno empieza ya no puede parar, ¿no? Bueno, ojalá tuviera el tiempo como Ya, para decir, bueno, pues me dedico solo a escribir y a documentarme. Me encantaría, créeme, pero ya, no tengo ese tiempo para invertirlo del todo en eso. Entonces, bueno, pues va con impulsitos.
pero bueno, sí, sin Sí, no, prisa. y aquí yo creo que podríamos abrir otro melón, pero para otro día, que sería el de la precariedad de los artistas, ¿eh? Bueno, genial. Sí, es un melonazo ese. Te da para hacerte un podcast solo de eso, pero no Entero. capítulos, sino un podcast completo. Sí, sí. Madre mía. Madre mía, sí. Muy bien, María. Pues mira, para ir cerrando, Mm, siempre, aunque esto es una conversación sin guión, que sí, vamos fluyendo, sí que tengo unas preguntas que me gusta hacer venga, dispara. porque, y así que voy a empezar a disparar, Vale, exacto. Mira, vamos. al principio hablábamos de las heridas, ¿no? Pero me gustaría Ujú. ahora saber cómo María redime las suyas cuando está pasando por una época difícil o, vamos, cómo encuentra la calma cuando lo necesita. Pues mira, la verdad es que encuentro un oasis muchas veces en la soledad, no te voy a decir que no. La que Paula y yo, por ejemplo, llamamos la terapia de las sábanas nuevas, mi amiga Paula Ortiz, terapia de las sábanas nuevas. No sé, una serie de Netflix de esas que llaman Comfort TV, ¿sabes? De esas que te pones porque te resultan familiares y como que es como cómoda. Ujú. Em, y hundirme, pues no sé, unas cuantas horas en la almohada suelen resetearme. Una copa de vino con mi amiga Paula también es una buena opción. Y una cosa que a mí me resulta bastante infalible es llorar en la ducha. No te voy a decir que no. Llorar en la Wow. ducha, sí, sí, Oye, sí. Salud como ¿sabes? nada. Yo en la ducha no, pero llorar es reconfortante, ¿no? Pues prueba a llorar en la Cuando... ducha, que es un plus, ¿eh? Lo de llorar en la ducha. Llorar en la ducha, sí, es un plus, es un plus. Yo tengo una hermana que siempre dice que ella las mejores ideas les surgen en la ducha. Tengo que Pues probar eso, eso pues de esto es llorar. como lo mismo, pero lloras y sigues bailando después, ya está, se acabó. Y Qué ya bien está. te quedas después de un llanto Buenísimo, verdadero, ¿eh? es reparador, sí que es cierto, sí. Es verdad. Sí. Y dime, después de una crisis o una mala época o un mal día, ¿cómo reactivas tu creatividad? Escúchame, que es primavera, hemos dicho, ¿eh? No tengo, creo que no tengo un método científico para eso. De hecho, si me paro a pensar lo que te decía antes, en el proceso de escritura del poemario, pues fue precisamente la mala época la que activó esa creatividad. Pero no soy nada sistemática a la hora de escribir, así que yo creo que no tengo una respuesta muy concreta para esto. No. Sí, a mí es que la verdad es que es una pregunta un poco extraña, porque en realidad cuando estás pasando una mala época no ves luz al final del túnel, ¿no? Claro, no, yo por lo menos no. O sea, habrá gente, no sé, que de repente, no sé, tenga una idea para una patente, qué sé yo. No, yo no soy, no soy la Sí. candidata idónea. No, Creo que nos pasa un poco a todos, ¿eh? Sabemos que existe la luz y nunca la ves cuando estás en el nada, hoyo. efectivamente no. ¿Y un libro? ¿Compartes con nosotras un libro o una obra, una obra de teatro, una película, cualquier cosa que últimamente te haya, bueno, mejorado tu bienestar, te haya hecho feliz? Sí. Mira, creo que el nombre de Annie Ernaux se comparte Mm, como una palabra mágica casi desde hace años nosotros, entre nosotras sobre todo. Es como que sus libros arman una especie de constelación donde, donde la experiencia se habita, ¿sabes? Como para iluminar y cruzar de alguna forma esas zonas de la memoria y de la identidad colectiva, ¿sabes? Sus relatos o las historias que cuenta son las de todas nosotras. Yo creo que te dejo pura pasión si tuviera que escoger uno solo para ujú. empezar a tirar del hilo. Creo que no hay nadie que en tan pocas palabras, porque es verdad que sus libros son como muy
cortos para lo que Ujú. podría ser. No hay nadie que en tan pocas palabras pueda describir tanto y tan maravillosamente. O sea que sí, os dejaría ese libro, Pura Pasión. Como película, no puedo dejar de recomendar Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Madre mía. Azúa. Creo que es una auténtica y hermosísima revolución a la hora de contar la maternidad de la que hablábamos antes y ese cambio social desde dentro de una casa. Y como cita, sin duda creo que una que refleja algo que me repito casi a diario y que aparece además en el poemario es una cita de Laura Casielles que dice: lo aprendimos cuando nos perseguían. De la mano, correr no parece una huida. Wow, qué bonito. Es Oye, maravillosa. Sí. Dime. Cinco Lobitos me pareció, mira, me pareció una obra que transmite cosas tan sencillas, pero Ya, tan ciertas, que las ves juntas. Yo no podía parar de llorar. ya. Yo, o sea, la he estado pensando cuando te la estaba diciendo y me estaba emocionando. O sea, es que es todo, lo tiene todo, absolutamente todo. eh, Todo lo que está bien, reconocerle a una mujer, y por otro lado, todo lo que tendría que estar cambiando. O sea, es como que, no, o sea, es maravillosa, me la he visto dos Maravillosa. veces o tres, es maravillosa. Y la interpretación Entonces, de Susi y de... bueno, no me están sale el nombre maravillosos de... todos y Ramón Barea también está increíble, Sí. pero ellas dos están de escándalos, maravillosa la Mm, película entera, sí, 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 sí. pues sí. Venga, y ahora una mujer. Dinos una mujer que te inspire. Comparte con nosotras una mujer que te inspire. Pueden ser varias. Pues mira, eh, realmente creo que para mí la admiración es la clave a la hora de que me inspire a alguien. Es como una pequeñita cómplice y a la vez es como una inmensa luz, ¿no? Que se convierte en cúpula y en tregua. Y por tanto, si tengo que pensar y no pienso mucho, para mí esa persona es Paula Ortiz. O sea, Mm, Paula está haciendo cosas enormes en el cine con una mirada que creo que es la que el mundo necesita. Está formando a la vez alumnos, está maternando a un hijo maravilloso de la forma que se tiene que hacer. Paula es una roca, es una amiga y todavía le da tiempo entre tren y tren para ser mi amiga y para estar radiante. O sea, no sé cómo lo hace. Entonces, le pides un consejo y está. Bueno, no sé, o sea, realmente para mí es inspiración a la hora de empezar un proyecto o de, no sé, de un consejo de vida. Em, sí, como mujer, o sea, si pienso en una mujer que me inspire, es es ella. Y ella. lo digo más allá de que sea mi amiga, ¿eh? O sea, sí, que si no lo fuera, querría que lo fuera. No sé cómo decirte, o sea, es así, sí. Me la querría llevar a casa, a Pablo Ortiz. Sí, sí, claro, yo también. Yo sin conocerla la quiero mucho también. Encima, es tocaya, es aragonesa como yo. Claro, Y sí, me encanta su cine también. Me es gusta maravilloso. muchísimo. Hace un cine, pues espérate que lo que viene Sí, de ella, ay, qué bien, qué bien. lo que viene, sí. Qué bien, María. Nada, que nos sigan, porque ahora hay cine hecho por mujeres que es Increíble, es increíble. increíble. Sí, 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 por fin Y y sí, además, o sea, no digo por fin porque tenga que ser hecho por mujeres, pero digo por fin, o sea, se está dando visibilidad a ese cine, que realmente es buen cine, o sea, no lo digo porque tenga que ser ese cine hecho por mujeres, sino porque pues lo que hablábamos de Cinco Lobitos, o sea, es tremenda película y como Cinco Lobitos, pues alguna cosa más. sí, Pero sí, sí. Alcarrás. Bueno, a mí he de decir, soy de la...
unpopular opinion, lo siento, pero a mí Alcarrás, uff, ¿no? no, no, a mí Alcarrás no me gustó, no me A mí gustó demasiado, mucho. pero bueno, que hemos tenido peliculazas este año hechas por mujeres, o sea, así que sí, 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 muy, sí. Y el documental maravilloso de María Lejárraga, ¿no? Es sí, maravilloso, ese sí, ¿ves? Ese sí me de Laura encantó. Hoffman. Me encantó Ujú. también muchísimo. Hemos Me gustó tenido mucho. este año y el año pasado también, me refiero, que ya van unos cuantos años y bueno, es eso, o sea, que parece que no hemos tenido visibilidad, que parece que ahora sí, pero bueno, si hablamos por eso, pues de Paula hacia atrás, desde la novia, o sea, o de Claro, Quintanada Mía, o sea, son la novia para mí, poco, poco se habla, ¿no? ya, es sí. una locura Una esa locura de persona. película, maravillosa, La verdad maravillosa, es verdad. De tu es ventana a la cierto. mía, ya no me acordaba de De tu esta. ventana a la mía, sí, sí, sí. Sí, sí, Pues sí. sí, Increíble. sí. Así que, Yo Sí, es que yo creo que al final abriendo, claro, me sabe muy mal, ¿no? Lo de las etiquetas de cine de mujeres o literatura de mujeres, porque creo que bueno, no es claro, pero es que al cierto, ¿no? final está claro que es necesaria. Al fin, por Eso ahora es, sigue siendo necesaria, porque exactamente. sigue siendo minoría y sigue siendo menor el reconocimiento. Entonces, mientras sigamos haciéndolo así, bueno, mira el discurso de Blanca Portillo hace 2 semanas en el Festival Mm, de Málaga. mm. Entonces, al final, bueno, pues mientras tengamos que hacerlo así, pues nada, bueno, pero Pues se tendrá que hacer, exactamente, efectivamente, efectivamente, cuando ya no sea necesario, pues ya está, pasa nada. Pero mientras, pues exacto. lo que hablábamos hace un rato, ¿sabes? Eso es. Y mientras tanto nos quedamos con la alegría que nos dan estas miradas, ¿no? Por esta Efectivamente, sensibilidad, de explicar el efectivamente. mundo Qué gusto. que Sí, 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 que tan feliz nos hace. Sí, es- exactamente. sí, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, María, vamos a ir dando ya por terminada nuestra charla Ha sido un placer. y antes de acabar quiero preguntarte por cómo son tus silencios, porque me gusta terminar aquí para dar paso al silencio definitivo y terminar con nuestra conversación. Pero hay una frase de Nietzsche que dice que el camino a todas las grandes cosas pasan por el silencio y Ujú. termino preguntándote cómo son los silencios de María. Pues son efectivamente necesarios. Hemos empezado con el silencio y acabamos con el silencio. Sí es. Así es que es tan necesario hablar como no hacerlo. Pues nada, María, oye, un placer El placer ha sido absoluto. enteramente mío. Me lo he pasado súper, he estado muy, muy a gusto contigo, María. Yo también, María. Espero encontrarme muchas veces más contigo. Efectivamente, así será. Te mando un Muchas abrazo gracias. enorme. Yo también, muchas gracias, María. A ti, Un bonita. abrazo grande. A ti. Chao. Chao. Chao.